aquí estamos hoy dispuestos a resolver el tema hipocondriaco de mi vida, que a lo mejor el suyo también, porque yo todos los días creo que tengo coronavirus. Y entonces me busqué a Fabiola Fabiano, que es bellísima, además doctora, gerente, porque maneja unos servicios muy buenos, que en estos días me hice un chequeo espectacular, fueron a mi casa, una cosa muy buena, moderna y eficaz. Pero fíjate, yo tengo 2 meses, claro, huelo bien, no tengo fiebre, pero me siento en los pulmones, así como si tuviera algo. Respirar. Sí, pero tengo como 2 meses con eso. Y me he hecho todas las pruebas, me he tomado todas las pastillas, todo lo que ve, pero digo, será el cerebro, ¿no? Claro, a lo mejor tienes que dejar de ver tantas cosas que te angustian. Debes tener algo de hipocondriasis allí. Sí. Bueno, la verdad, primero te quería agradecer por la invitación. No, gracias a ti, porque esta consulta... Siempre he querido, además. Ajá. Siempre he querido. Y bueno, Ángela, querida también, muy querida. Mira. Y bueno, Globovisión, siempre una linda casa. Fíjate, sí, efectivamente hay pacientes que están refiriendo un incremento de las manifestaciones respiratorias. Pero resulta que coincidió con el incremento también de las enfermedades alérgicas. Además que particularmente este año, ahorita diciembre que pasó, fue un diciembre como muy frío, Kiko. ¿No sentiste mucho frío? Muy frío. Y enero también parecía bastante frío. Teníamos la esperanza que febrero se mantuviese igual, pero creo que va a comenzar a subir la temperatura, sí. Entonces, fíjate, realmente la verdad es que, sobre todo en Venezuela, en un periodo que va desde noviembre hasta marzo, hay un incremento de las condiciones respiratorias, que toda la vida han existido, pero la verdad es que ahorita estamos todos como hiperreactivos con el tema del COVID. ¿Por qué existe este incremento? Porque hay una baja de temperatura. Históricamente en nuestro país, nosotros somos país tropical, digamos que nuestro cuerpo no está acostumbrado a lidiar con el frío. Y además hay un incremento de la temperatura y hay un incremento de una plantita que crece en el Ávila, en las faldas del Ávila, que fue introducida, hay quienes dicen que fue introducida por Brasil, hay quienes dicen que fue por Colombia, que se llama el capim melao, que es una florecita, capim melao. Qué bonito nombre. Es una florecita violeta, que es la que está siempre en el Ávila, que tú lo ves en un pico de floración en diciembre. Entonces sí, efectivamente hay un incremento de los cuadros respiratorios, muchas veces crisis alérgicas no controladas, y genera mucha confusión en los síntomas de COVID, mucha. Porque la verdad es que el paciente alérgico también tiene falta de olfato, anosmia, también tiene dificultad para respirar en algunos casos, etcétera. Entonces, más adelante vamos a ver cómo tenemos que mantener ese sistema bien y esas alergias controladas en periodos de COVID, que si Dios quiere, pronto ya deberíamos empezar a ver un poquito más la luz en este mal recuerdo. Pero fíjate que la vacuna, hablando de todo un poquito, además yo sé que esos son temas que le gusta a la gente, es más, nos metimos en el tema salud, porque en las vacaciones le hice una entrevista a un médico, muy simpática, pero yo le preguntaba sobre las cosas que me pasaban, y a la gente le fascinó, porque era un paciente, no era una entrevista. Lo que pasa es que tú eres un paciente diabético que requiere ser consentido, Kiko. No. Claro que sí. Mira, sí. Todos los pacientes necesitamos ser consentidos. Todos los amigos, qué bueno, porque claro que sí. Viene el Día del Amor. Así es. Mira, todos los amigos que han perdido la vida en estos días por coronavirus tenían alguna enfermedad. Fíjate, Pastor Edira tenía cirrosis hepática y el coronavirus lo agarró y lo revolcó. Raúl, un amigo, Raúl Azuaje, tenía problemas con el corazón y agarró y le dio un ACV. O sea, él agarra el coronavirus y si tienes una debilidad por ahí se te mete. O agarra un sistema de policías debilitado. A lo mejor el problema no es tanto el malandro, sino el sistema de policías que está muy tumbado. Que no tiene cómo protegerse. Así es. ¿Cómo me protejo? Bueno, lo primero que hay que hacer es decirle a toda la gente que el sistema de defensas, todos nosotros tenemos un sistema de policías que funciona, yo siempre le digo a mis pacientes, como tal cual funciona el ejército de un país. Tiene pelotones de ataque de acuerdo a la naturaleza del maleante y él va montando respuestas especializadas de acuerdo al peligro que supone ese maleante. El sistema inmunológico, Kiko, funciona por memoria. Él no está permanentemente enfermo y se cura de la noche a la mañana, o no está permanentemente fuerte y se tumba de la noche a la mañana. El sistema inmunológico, en personas que están
con una condición clínica controlada, como es tu caso, diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, no, pero tienes diabetes, digo, diabético controlado, enfermedad cardiovascular controlada, condición inmunológica como enfermedad autoinmune controlada. Quiere decir que tiene un sistema inmunológico que está en óptima armonía con una condición de salud que está debidamente medicada y controlada. Ajá. Ese sistema está en la capacidad, en teoría, de montar una respuesta contra el coronavirus y que eso no pase de una muy fuerte gripe. Ahora, esos pacientes que se complican son aquellos pacientes que tienen cualquier enfermedad que han golpeado su sistema inmunológico por años. Una diabetes descontrolada genera aumento del azúcar y el aumento del azúcar es inflamatorio, es tumbador del sistema inmunológico. Una enfermedad cardiovascular descontrolada genera también golpe del sistema inmunológico. Entonces, digamos que desde que surgió toda esta pandemia, ya hace más de un año, nosotros referíamos que aquellos pacientes que se veían complicados eran aquellos pacientes que estaban en descontrol de enfermedad. Y todo descontrol de enfermedad trae debilitamiento del sistema. Entonces, ¿cómo lo fortalezco? Lo primero que tienes que hacer es que si tienes una condición clínica de base, la debes controlar. ¿Qué significa controlar? No es que yo voy a esperar a que la glicemia me llegue a 300 y no llamo a Fabiola, no llamo a mi médico y dejo eso así. No, porque si tú tienes una diabetes descontrolada, a ti sí el COVID te puede pegar fuerte. Entonces tú tomas la medicación que tienes que tomar con tu médico tratante, tratas de no tener crisis de enfermedad, es decir, crisis diabéticas en el diabético, infartos en el hipertenso y así ese sistema va a estar óptimo para montar una respuesta que en el 90% de los casos de coronavirus termina en un buen final. Fíjate, leí en el Nacional la historia de la familia Gómez en el Táchira. La señora agarra coronavirus, sale positivo, pero no le dice a nadie, no le dice a la familia. Y total, para no hacer largo, porque además es muy doloroso, se mueren todos, mamá, papá y los hijos. Porque también no lo quiso contar, se lo guardó. Y hay gente que por X o por Y hace eso. ¿Sabes o no qué va al sucede, médico, Kiko? sino espera el último momento. Eso es muy de nuestra cultura. Primero porque nosotros tenemos, y esa es la responsabilidad que tenemos nosotros de generar ya más una medicina más preventiva que curativa. Y segundo, no entendemos que las enfermedades siempre son familiares, Kiko, siempre. Porque no es verdad que en la vida nosotros somos libres. Nuestras acciones, buenas y malas, afectan o perjudican al entorno de la gente que queremos. Entiéndase, tu familia, tu grupo de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que muchas veces por el manejo aterrorizante de la información, la persona tiene algo y guarda silencio. Y eso es típico en cáncer de mama, por ejemplo. Tú ves que a veces tú le dices a una señora, ¿pero qué pasó? No, yo tenía una pelotica, pero no dije nada porque no quiero preocupar. Entonces, en vez de preocuparse, quizás lo que hay que hacer es ocuparse. Todas las enfermedades, desde COVID hasta cáncer, son enfermedades familiares. Si tú quieres que los que te aman estén bien, tú también tienes que estar bien. Porque además, esto es una infección que es muy contagiosa y que si lo hacemos de manera adecuada y si todos los miembros de la familia están controlados y si tienen alguna condición, salen bien y salen adelante. Fabiola Fabiano con nosotros, aquí en Consulta. Ya regresamos en Kikosis por Globovisión. Fabiola Fabiano, médico que está con nosotros hablando de todo un poquito. Porque ahorita estamos muy sensibles al tema salud. Sí. Por la cantidad. Hay una mortandad cotidiana, porque todos los días. Hice un programa para la radio de los famosos que se van muertos. Y desde Kenny Rogers, que era un cantante que a mí me gustaba, hasta Kino. Y la lista es enorme. Y luego los amigos. Entonces estamos como, además metidos en la casa, pensando todo el día. Es un clima complicado, ¿no? Es un clima complicado, Kiko, y creo también, lo conversaba el otro día con Ángela, fíjate, el impacto de esta pandemia hoy por hoy, en el año 2020-2021, quizás también es porque antes, cuando nosotros éramos más chamos, ustedes lideraban la información, el periodista lideraba la información.
Y hay una cosa que te lo da el ejercicio profesional y la academia, y es que ustedes siempre han verificado lo que llaman la fuente. Así es. O sea, hay una razón de por qué no cualquiera con un Instagram es periodista. Eso tiene una explicación. Y ustedes, así como nosotros manejamos medicina basada en la evidencia, ustedes manejan confirmación de la fuente. Creo que en coronavirus ha habido mucho ruido, Sí, mucho fake news, muchas cosas, mucho cuento. de gente que no está capacitada para enviar el mensaje. Estamos en una pandemia, hay que ser muy responsables desde el personal de salud hasta las autoridades gubernamentales y quien emite la información. Lo que pasa es que hoy en día, digamos que todas las personas con un celular, pues a veces se creen que pueden rápidamente ejercer la propagación de la comunicación y se requiere mucha responsabilidad. Efectivamente, los estudios han demostrado que, bueno, el año pasado nosotros estuvimos un largo periodo de tiempo pensando en cómo se comportaba este virus y en cómo sobrevivir, y eso no está al margen del impacto emocional y psicológico que ha tenido esta pandemia en nosotros y, por lo tanto, en nuestra salud. Tampoco es al azar que estén incrementándose los casos de debilitamiento del sistema inmunológico donde no hay causa aparente, sino que la causa es algo que llaman ansiedad o estrés. Porque la verdad es que nosotros, fíjate, nosotros trabajamos con todas las enfermedades que tienen que ver con el sistema inmunológico y una de ellas, por ejemplo, es VIH, los pacientes que tienen infección por virus de inmunodeficiencia humana. Y nosotros hemos hecho estudios donde agarramos 2 grupos de pacientes. Igual con VIH, uno lo hemos sometido a terapia de la risa y a otros no, e inmediatamente después le sacamos la sangre y el nivel de células inmunológicas disparan después de la risoterapia. El optimismo y la alegría así es, te fortalecen el sistema. Y eso eso que decirle a la gente que anda por ahí molesta, brava. Sí, y la bravura, el duelo mal resuelto, la rabia, la ira y la incertidumbre generan altos niveles de ansiedad. Ese alto nivel de ansiedad puede generar depresión. Y eso es lo que tumba el sistema inmunológico. ¿Tú no te has dado cuenta? Sí. Después de unas malas noticias o que no tengo trabajo, que la cosa está fregada, no sé qué, tú dices, amanecí como con gripe, que te sientes como te debilitas. Y eso es real. Por eso es que en cáncer, hoy en día, por ejemplo, que también es una enfermedad inmunológica, se trata con psico-oncología. Entonces, muchos pacientes me dicen, Fabi, pero a ti que te gusta tanto la inmunología, ¿cómo fortalecemos el sistema? Y yo le digo, si tú supieras que el sistema inmunológico se fortalece con comida de colores, frutas y vegetales de muchos colores y buenas emociones, y todo eso es ciencia. Es verdad. No existe debilitamiento del sistema inmunológico que no parta por altos periodos de estrés. Hay información interesante, Kiko, fíjate. Hablan, antes de venir para acá, yo dije, como Kiko es acucioso, voy a leer un poco más del tema de las gotas milagrosas, por ejemplo. Y la verdad es que las gotas milagrosas derivan de plantas como el tomillo y el orégano, que se llaman fitofármacos. Yo lo uso mucho para cocinar, el tomillo con las carnes. Ojalá hubiera sido la cura para el COVID, porque Italia no tendría COVID, porque Italia tiene orégano, pero por todos lados. Pero la verdad es que la mayoría de los compuestos que fortalecen el sistema inmunológico crónicamente e históricamente derivan de las plantas y de las frutas y de los vegetales. Nosotros a nivel de laboratorio obtenemos algunas plantas, como es el caso del orégano, como es el caso de otras plantas, y se obtienen sustancias que efectivamente generan actividad antibacteriana, antitumoral. Yo no estoy diciendo que las gotitas milagrosas sean la cura contra el COVID. Estoy diciendo que hay una base científica donde sí, los fitofármacos y los remedios de las abuelas han sido utilizados desde tiempos ancestrales. ¿Los vamos a utilizar hoy para de repente curarnos y fortalecernos? No. Pero si históricamente tu sistema inmunológico se mantiene de buenas emociones y de comida variada y de sueño y de colores, muy probablemente hoy puedas combatir el COVID, mañana puedas combatir el cáncer y vivas hasta viejito. Las cosas que me pasan a mí, yo tengo un sueño muy raro. Claro, porque fíjate lo interesante. Bueno, tú debes ser personalidad tipo A. Tú no duermes, ¿verdad? Duermo al revés.
Pero que con los pies hacia la cabeza y con la cabeza hacia yo los pies. trabajo de noche y duermo de día. Bueno, eso es un mal hábito. Yo se lo comentaba a Ángela el otro día también, porque ella es workaholic en la noche. ¿Qué pasa? ¿Te acuerdas que hablábamos que el sistema inmunológico se alimenta de las emociones? También se alimenta de las hormonas. ¿Qué son las hormonas? Son sustancias que producen algunos órganos del cuerpo, pero que ejercen un impacto que va en todo el cuerpo. Esas hormonas, algunas se producen necesariamente en la noche. En la noche, cuando estás en calma. Cuando estás en calma y cuando hay oscuridad. Por eso es que a nosotros históricamente nos viene el sueño entre 7 y 9 de la noche. ¿Qué pasa? Con el sueño también se producen esas hormonas y esas hormonas no viven de buena onda con el cortisol. El cortisol es la hormona que se dispara en el día y que nos mantiene en alerta. Hoy en día, con el tema de la vida ajetreada y sobre todo del coco, inducimos al cuerpo a un estado que nosotros creemos que es el natural e inmunológicamente no lo es. Lo que te quiero decir con esto es que tú puedes dormir en la mañana y no dormir en la noche. Y tú crees que puedes descansar, pero el daño que le haces a tu sistema inmunológico está allí. Ay. Y el control de la diabetes parte también por eso. Nosotros tenemos pacientes diabéticos que más nunca han recibido insulina, pero tienen que hacer adecuados cambios de hábito, adecuada alimentación, y cuanto más nosotros nos parezcamos a la vida de nuestros abuelos, pues nuestro sistema inmunológico vivirá mucho mejor. O sea que tenemos que tiempo. regresar a las aldeas indígenas y precolombinas. No, pero si a lo mejor dejamos de usar el WhatsApp 24/7 y las noticias 24/7, a lo mejor nos va mejor. Lo que quiero decir es que el sistema inmune funciona por equilibrio. Muchos pacientes me dicen, Fabi, pero ¿cómo surge un cáncer? Fíjate, un cáncer de mama, hombre o mujer. Quédate ahí. Vamos a ir al corte para que la gente, porque me gusta todo lo que estás diciendo, porque yo hago todo lo contrario. Ay, Dios. Por eso es que te tenemos que apapachar para que hagas más Tú caso. sabes que cada vez que voy para la farmacia, la señora me dice, ay, Y ahí mira, dispara el cortisol cuando no, ves el precio de las medicinas. Me dice la señora de la farmacia, la doctora, me dice, ay, vienes al supermercado. Eres hipocondríaco. Ya regresamos, Fabiola Fabiano con nosotros. Fabiola Fabiano, que nos está haciendo aquí una consulta pública. Un camino. Estoy raspado. Tú sabes que yo le digo a la doctora, ay señora, mire, yo antes me la pasaba en un bar, ahora me la paso en una farmacia. Porque hay una cosa que el cuerpo, decía un amigo mío muy sabio, que si después de los 50 tú te despiertas y no te duele nada, es que estás muerto. Porque empieza a fregar, te duele aquí, te duele allá. Lo que pasa y si no te duele, lo inventa. Claro, fíjate, nosotros muchas veces, fíjate lo que acabas de decir, lo que no nos da, nos los inventamos. El 90% de los cuadros de empeoramiento crónico de enfermedad deriva por el mal manejo del entendimiento de la condición clínica. La mente enferma. Ok. En pocas palabras. Lo que te quiero decir es que la hipocondriasis es una manera, digamos, de siempre creer que uno tiene una enfermedad y de pensar que una pastilla te la va a arreglar. Te la va a arreglar. Y la verdad es que inmunológicamente no funciona así. Fíjate, en este momento con el caso de COVID ha incrementado también mucho la necesidad de tomar aquellas cosas. Ya va, porque yo me tomo un ibuprofeno, a mí me da lo que sea, me tomo un ibuprofeno y se me quita. Y eso es veneno para el sistema inmunológico. ¿El ibuprofeno? El consumo crónico de ibuprofeno, sí. Fíjate, ayer me decía una muchacha, una paciente, me decía, Fabi, pero es que yo soy adicta al diclofenac. Yo le digo, bueno, resulta que todo lo que son antiinflamatorios no esteroideos, en este orden, aspirina, diclofenac sódico o potásico, ibuprofeno, y después meloxicam, piroxicam, acetaminofén, paracetamol, que consumes de uso indiscriminado, sin que tu médico te lo haya mandado, genera debilitamiento del sistema inmunológico. Todo lo contrario de lo que busca. Todo lo contrario. El consumo crónico de antiinflamatorios no esteroideos está generando problemas a nivel de la microbiota intestinal, del sistema de defensa intestinal, aumenta el riesgo de reacciones alérgicas a los AINES y genera un gran etcétera. Entonces, la pregunta no es por qué tú te tomas que tú tomas el ibuprofeno y te sientes perfecto. La pregunta es,
¿Qué pasa en tu cuerpo que lleva al descontrol, al dolor de cabeza y que hace que ese dolor de cabeza solo se cure con el ibuprofeno? Si nosotros hablamos que el sistema inmunológico es ancestral, ¿tus tatarabuelos usaban ibuprofeno? No. No. Tomaban maticas de esas hervidas. Ajá. Ancestralmente nosotros no usábamos este tipo de medicación. Y lejos de lo que la Pero gente... vivíamos hasta los 30 años, ahora se vive a los 72, a los 80 estamos llegando ya. Sí, bueno, sí, es cierto, pero también no es menos cierto que cuando el paciente moría de enfermedades que hoy en día no se conocen y que hoy en día sí hay una medicina avanzada para atacarla. Antes, en la época de nuestras abuelas, un cáncer de mama mataba a nuestras abuelas. Mi hermana es una sobreviviente de cáncer de mama, como tantas mujeres, que hoy escuché al doctor que estaba hablando de eso, y están muy bien. La medicina ha evolucionado en el diagnóstico y control de enfermedades, pero concomitantemente ha incrementado la automedicación de la gente creyendo que así van a sanar. Y el sistema inmunológico no funciona de esa manera. El sistema inmunológico se fortalece con comida de colores, buen sueño y equilibrio en las emociones que vaya a ¿Y lo el positivo. ejercicio? El ejercicio porque genera endorfinas. Si a mí, por ejemplo, a mí no me gusta el ejercicio, no me gusta. De verdad, debo decirlo. Entonces, Sí, hay gente que no le digamos que gusta. me cuesta. A Me mí gusta me el gusta, baile. pero acompañado, pero solo Exacto. caminar por ahí no me gusta. Exacto. Entonces, ¿por qué el ejercicio genera beneficios? Porque sube la sensación de bienestar. Pero si tú haces un ejercicio que a ti no te gusta, difícilmente generes un buen impacto en el sistema inmunológico. Ajá. Y yo siempre le digo a mis pacientes, la memoria se engaña y la boca se engaña, pero el sistema inmunológico no. Nosotros todavía vamos a vivir un rato más en pandemia. Entonces, quizás el aprendizaje de esto es decirle a la gente, si tienes alguna condición médica donde tienes rato que no te revisas, es importante que vayas a tu médico a ver cómo estás y que eso esté controlado, una diabetes, una hipertensión. Consumir frutas y vegetales de muchos colores, ¿sí? Tratar de conciliar el sueño. Cuando salgas a la calle, ponte la mascarilla, lavado de manos y ten confianza de que esto va a pasar. Y optimismo. Porque esto va a pasar. No, claro que va a pasar. Esto formará parte de la historia de las pandemias. Los virus simplemente quieren vivir, no es que hay una conspiración contra la raza humana de los virus, no. Ese tronco está loco. Sí, bueno, todos tenemos una cuota de locura. Sí, no, pero el problema es que nuestra locura no afecte a otros. Pero sí, no hay tal. Las vacunas están saliendo al mercado. Porque hay unas campañas contra las vacunas, depende de dónde venga. Los chinos contra los americanos contra los rusos y así. Entonces, pero las vacunas tienen, tengo entendido, un procedimiento. La ONU hizo una convención en el 2005 y hay unos procedimientos que hay que La seguir. ONU y la ciencia. La ciencia no entiende de simpatías o de antipatías. La ciencia entiende de la medicina basada en la evidencia. Es decir, si una vacuna cumple un protocolo de seguridad, de eficacia, de ver cuánto dura la respuesta inmune, de ver si es aplicable a los pacientes, es una vacuna que saldrá al mercado. Sea la rusa, O la sea china, la lo que china, sea, o así sea es. la que sea. La ciencia no entiende de antipatías, entiende de procesos y de seriedad. Bueno, leí ayer que en los Estados Unidos la vacuna Pfizer había provocado no sé cuántas muertes y malformaciones. Pero como hay unas campañas, los QAnon y toda esta gente diciendo que el Hay virus es mucho para ruido. acabar con la humanidad Eso no y es que la cierto. vacuna es peor, que la vacuna es el verdadero insecticida. Entonces tú no sabes qué creerle, porque de todos lados vienen informaciones distintas. La verdad es que hay que creerle a la ciencia, A la a ciencia. la gente que emite comunicados serios y a la prensa y al periodismo serio, porque el periodista serio se diferencia del que no es serio, en que confirma la fuente y tiene mucho cuidado con lo que dice, cómo lo dice y con la información que das, porque los efectos colaterales en vacunas siempre han existido. Y nosotros en ciencia sabemos que eso existe y hay un control y hay unos números. La mayoría, Fabiola, de la gente que entra en consulta ahorita contigo, que te llama para los servicios, ¿es por coronavirus o relacionado con eso? ¿O las otras enfermedades siguen teniendo su rating? Siguen teniendo su rating las otras enfermedades y lo que sí está aumentando mucho las consultas es por la angustia que siente el paciente de pensar que se pudiera contaminar con coronavirus y va a morir de esto. Porque los seres humanos, además del sistema inmunológico, estamos hechos de emociones. Así es. Y el miedo casi siempre es mal consejero. Y el miedo mata. Yo Sí. comentaba, mi cuñado le dio coronavirus
Y entonces le estaban ataques de pánico porque pensaba que se iba a morir. No, a mí me dio coronavirus ¿Sí? en julio. Y yo no, gracias a Dios, sí tengo Es una que tú eres tía. doctora, tú sabes. No, pero ante los ojos de Dios somos todos iguales, Kiko. Ok. Tengo una tía que falleció en Italia, pero era una tía que tenía un sobrepeso muy importante, un cuadro quizás de hipertensión y de diabetes descontrolada. Y bueno, esto no es una historia bonita de contar, No. pero tampoco debemos enfocarnos en lo más malo. La ciencia ha hecho enormes esfuerzos de lograr en un año lo que en otros protocolos de ciencia hubiera llevado 10, 15 años, como pasó con rubiola, con sarampión. Fabiola, una pregunta. ¿Tú eres gochita o de Oriente? Yo soy hija de italianos inmigrantes. Pero habla como rapidito. Sí. Ven. Yo soy hija de italianos que emigraron a Venezuela hace 60 años. Fui la primera generación que nació en este Claro, país. Fabiano, Fabiano. Sí, yo digamos que soy de ese lote de hijas de inmigrantes que a veces siente que este país tiene tanto que a lo mejor el mismo venezolano a veces no lo ve. Tantas cosas bellas. Bueno, tú sabes que yo ando investigando porque creo que es sano salir. El estado de ánimo del venezolano hoy es muy malo. Sí. No solo por la situación económica, sino el coronavirus. También Sí. influye. Entonces, hay gente que tratando de sacarle el jugo a la tostada, como se dice en los temas políticos, le meten una inyección, unas cargas negativas. Y toda la gente se quiere ir, anda triste, estado de ánimo, bueno, porque la condición del país es esa. Pero yo digo, ahí sí nos fregamos, se fregó el país, porque nadie, es un gran país, así no se Kiko. avanza. Esto es un gran país. Así es hermoso. Esto es un gran país. Bello. Mis abuelos vinieron aquí, mis padres vinieron aquí. Y esto es un gran país. Que hay muchas cosas que tenemos que arreglar, sí. Que tenemos que aprender a convivir también. Que hay verdad de lado y lado también. También. Pero esto es un hermoso país y solo de nosotros va a depender que salgamos de esto y que también tengamos responsabilidad ante el tema del coronavirus y que poco a poco salgamos de esa tristeza y volvamos al arco iris de la vida. Pues. A la fruta esa que tú A dices, las los frutas platos de de colores. fruta. Gracias a Fabiola Gracias por a estar ti, con Kiko. nosotros. Gracias. Viene la señora Ángel Orá, que no necesita una doctora, sino una psicóloga. Qué gustazo me voy a dar yo en esta parte del programa, porque además tengo dos invitadas de postín. Y el tema que nos trae hoy a colación tiene que ver con la Semana de la Moda en París que acaba de pasar recientemente. Fue una Semana de la Moda bastante atípica porque, bueno, el coronavirus, como venía hablando aquí con el segmento anterior con mi querida Fabiola Fabiano, tiene el mundo patas arriba. ¿Qué fue lo más importante y lo más relevante que vimos en esta Semana de la Moda? Primero, que pareció aquello todo un desfile, no de pasarela, sino de fashion film. Hoy yo quiero presentar a mis invitadas. En primer lugar tengo a Kim Lowenthal, fashionista, Miss Sucre en la época de María Ángel Ruiz. Tengo a Liliana Ávila, quien se ha destacado muchísimo por su larga trayectoria haciendo carteras, una diseñadora que siempre da muchísimo de qué hablar. Y bueno, me gustaría sobre todo, vamos a comenzar a hablar de esta casa que todos conocemos como es la de Christian Dior, que presentó uno de los fashion film para mí, uno de los más bellos, además que vino contando toda una historia, como una suerte de cuento ocultista, porque se llamó además con el título El Palacio del Tarot, donde vimos, digamos, toda una narrativa y una lírica que tiene mucho que ver con ese gusto que tenía el maestro Dior, el mentor de la marca, por todas las ciencias ocultas. A ver, Liliana, ¿tú qué me dirías acerca de lo que vimos en ese fashion film? ¿Cuál es la propuesta de la casa? Bueno, primero que nada, es un placer estar aquí contigo. Me También, encanta gracias. compartir este rato con ustedes. Para mí, Dior, imagínate, es, a ver, la máxima expresión del haute couture. A mí me emocionó mucho el primer vestido, que sale esta niña que luego se convierte también en su propia pareja dentro de una... vamos a decir que esto era como un cuento, como un fairy tale, como ¿Cuento de hadas? como un cuento de hadas que tenía mucho que ver con un poco el tema espiritual, el tema esotérico, pero este vestido, yo no sé si se dieron cuenta, que el vestido, cuando ella aparece en la primera imagen, es un vestido que tiene las lilies of the valley, las muguets que son que tengo entendido, pues que es como la tradición de la casa, que es la flor que caracteriza y era la flor favorita
de Christian Dior. Para mí fue un vestido ejecutado de manera magistral. El bordado fue sensacional y yo pienso que esto es una propuesta, como estábamos hablando ahora en el camerino, que quizás se vio un poco como de teatro, pero para mí es como tú decías, es el epítome de la elegancia, es esa referencia del haute couture. A mí me pareció sensacional. Yo y me estoy gustó. absolutamente de acuerdo contigo, perdona que te interrumpa, porque estamos hablando de más alta costura de París, que Correcto. por supuesto es lo primero que vamos a ver. Pero también yo creo que Dior dio un paso más hacia el cine, porque esto me parece Sí, que creo tiene que un tiene trabajo tiempo. cinematográfico impresionante y por supuesto lo que hablábamos, además las telas que son maravillosas, ¿no? Sí, a mí me gustó muchísimo. Me gustó también, bueno, los brocados son espectaculares y yo creo que es como un llamado también a ese retorno, a retornar un poco hacia esa elegancia que yo creo que está perdida y que creo que, bueno, en todas estas propuestas que vamos a ver, me he dado cuenta que la importancia que tienen estas casas de haute couture y lo que hace falta en el mundo, soñar y ejecutar un vestido de la manera magistral como lo hacen en la casa Dior. Sí, fíjate que los vestidos que estábamos viendo ahora en pantalla son vestidos totalmente como hechos para reinas, para princesas, Totalmente. y yo pensaba que también está muy presente el mundo del marketing, porque detrás de todo esto vemos que seguramente para el Medio Oriente, donde están mujeres que tienen una altísima capacidad adquisitiva para comprar vestidos que tienen unos precios altísimos. Indiscutiblemente esto es para ese tipo de público y para que uno lo disfrute como un buen chocolate solo a la vista, ¿no? Cuando estás a dieta. Yo siento que es más o menos así, porque sobre todo los amantes de la moda como nosotros, nos deleitamos en cada detalle no solamente de esta confección de alta costura, sino lo que hablamos, telas, colores, y además ahora me parece súper completo porque ves música, arte, que es el séptimo arte, ¿cómo se dice? Que es el cine. Exacto, el séptimo arte. Fíjense que ahora en las imágenes que estamos viendo hay como un regreso al pasado en el sentido que los vestidos tienen un nombre y una descripción que era muy de la época de los años 50, de los años 60. Y ahora me gustaría que habláramos un poquito de la casa de Chanel. Bueno, sabemos que Karl Lagerfeld pues ya había sido después de Coco Chanel, el gran diseñador por antonomasia. Y en esta ocasión también vimos un fashion film sin personas, únicamente vimos a 5 socialites o 5 mujeres famosas que fueron Carlota Casiraghi, Penélope Cruz, estaba Marion Cotillard. Marion Cotillard y entre otras. Y fíjense, ahí estamos viendo cómo salió ese desglose de mujeres hermosísimas con unos trajes que nos remiten mucho al clasicismo. A ver, ¿qué nos dice Liliana? Mira, yo de verdad estoy muy preocupada. Pienso que esta casa, que es mi favorita, si bien Dior pues es el epítome de la feminidad, de la elegancia, pues también lo es Chanel. Pero yo siento que cada vez que me toca ver un desfile de Chanel, después de la muerte de Karl Lagerfeld, el desfile me dice, Karl no está. Antes uno esperaba. Y eso me preocupa tanto, porque yo creo que es hora. Yo admiro mucho la lealtad de Virgin. Virgin es ahora la directora creativa, Virgin VR. Pienso que, por supuesto, tiene todos los secretos de la casa. Pero yo siento, Ángela, que esto, a mí, y con todo respeto, me pareció un poco aburrido, más de lo mismo. Esas coronas en las cabezas con esas flores me recordaba como un poco... me encanta el tema de la feminidad, pero no me gustó cómo ejecutaron la idea. Yo siento que carece un poco de creatividad, porque es verdad que siempre uno esperaba con súper ganas el desfile de Chanel en el Gran Palais, todos los años, pero ahora yo estuve además leyendo, porque la inspiración era de una boda en el sur de Francia, de hecho al final cuando sale la novia, en un caballo. Era un caballo espectacular y yo creo que va de eso, yo creo que sería una boda en primavera por tantas flores. Sin embargo, no va de la mano tampoco, hay muchas cosas para mí también invierno, o sea que no sería tampoco tan primavera-verano por todas las telas que utilizan. Yo no siento que hay un paso hacia adelante, o sea, es más de lo mismo. Sí. Bueno, tú sabes que yo con respecto a la casa de Chanel, no, con y sin Karl Lagerfeld, con o sin Coco, creo que tiene una parte, digamos, que me gusta lo clásico, me gusta que mantiene el ADN de Coco Chanel, pero a la vez creo que es su propia desgracia. Yo pienso que cuando Elon Musk, el famoso dueño de Tesla y de SpaceX,
Cuando lleguemos a Marte, vamos a seguir viendo el tweet y vamos a seguir viendo las chaquetas. Y a mí me encanta porque me gusta. Es verdad. Me gusta también tener un amplio closet que tenga un poco las opciones de todo. Vamos a continuación a hablar un poco ahora de algo que te gusta mucho a ti, que es mi querida Iris Van Herpen. Bueno, me da como una especie de emoción, porque además, hablábamos ahorita, eso es muy Lady Gaga. Totalmente, de hecho. Creo una que de las estamos diseñadoras absolutamente de acuerdo la nosotras amamos. en que nos pusiéramos todos los vestidos con una cantidad de volumen. Yo creo que además ella hace algo que a mí me parece maravilloso, que se mimetiza entre la tecnología de las telas que usa y la naturaleza. Es orgánica, que me parece 100%. que es pionera además en esto, porque no solamente orgánica en lo que utiliza, sino en sus modelos. Total. O sea, pueden parecerse a pájaros, a movimientos del mar. Esto a mí me parece alucinante. Medusas. Medusa, Sí, espectacular. yo creo que en esta Realmente es mi colección favorita. leí que ella estuvo inspirada en una bióloga que pues ella tiene muchísimo interés por la naturaleza, como dijo Kim, y es como que es fanática de incorporar la naturaleza a sus trajes. A mí me pareció que fue magistral también, me parece que las costuras parecen de mentira, parecen hechas por aliens. Son cortadas a láser. Son cortadas a láser, pero a ella también, fíjate que le encanta mezclar la tecnología también con el art craft, con La artesanía. Con la artesanía. Y creo que pues lo logró, me parece que es una de las colecciones más originales, coloridas. Y futuristas. Ella tiene 36 años, es neerlandesa. Síganla a través de sus redes sociales. Para mí fue una de mis diseñadoras favoritas porque realmente sí es una propuesta completamente diferente. Vamos a regresar el próximo negro para seguir conversando acerca de lo que nosotras seleccionamos del Fashion Week de París. Ahora yo es que voy a gozar en esta parte del programa porque a continuación vamos a desmenuzar, a entender un poco cuál fue la propuesta de Albert Elbaz, que es un diseñador que nació en Casablanca, Marruecos, es de nacionalidad israelí, ha dado mucho tumbo por el mundo y es un hombre que realmente es un filósofo porque él piensa y reflexiona en cuanto a su propuesta. Durante 15 años fue en la cabeza, fue el maestro de la casa Fendi, la llevó hacia arriba, luego llegó un momento que dijo, me cansé de esto, se retiró y se puso a pensar qué es lo que yo voy a hacer con mi vida y nos presenta esta propuesta que totalmente se sale fuera de la caja. ¿Quién de ustedes quiere hablarnos de Albert Bueno, Elbaz? yo estoy como enamorada porque me parece que no solamente por toda la trayectoria que tiene, sino además es un señor bien centrado, bien con poco ego y que creo que ha entendido a la mujer y sus necesidades de alguna manera en la alta costura. Por ejemplo, él inventó algo que me pareció maravilloso, que creo, no estoy segura si es nada más de su última colección, corrígeme Ángela, que es lo del cierre. No, es de esta colección, es que esta es su primera y única. Es verdad. AZ Factory se lanza en este momento en lo que es el Él Fashion Week de pensaba y París. decía que toda la vida los cierres para los hombres era muy fácil para subírselos, pero que siempre para las mujeres era una cosa complicadísima, que como uno se la subía y pues hizo algo maravilloso, que es tan fácil que un hilito y se lo sube y además queda decorativo espectacular, igual que los zapatos, los Con tenis punta. con punta, Que me sirven para encanta. todo, que yo no soy muy de tenis, nosotras no somos, pero creo que eso nos puede servir hasta para una fiesta en un Yo momento estoy dado. loca porque inventen un zapato deportivo que tú le aprietes un botoncito y salga un tacón. Sería ¿Te maravilloso. imaginas? Eso es coming Bueno, soon. yo Ajá. creo que eso puede venir pronto, porque de verdad que estamos hablando de un genio. De un genio, como decías tú, que no tiene ego. Generalmente yo pienso que los genios, bueno, todos son distintos, pero este es un genio muy simpático, un genio que sabe interpretar las necesidades de la mujer de hoy en día. Él estaba hablando también de que todas sus amigas estaban todas muy preocupadas por perder peso rápidamente, pues porque en cuarentena pues todos hemos de alguna manera ganado algunos kilitos, y él decía que él estaba, todo su research, todos sus estudios iban hacia una tela microorgánica que de alguna manera se adhiere al cuerpo de cualquier tipo de mujer, Hasta la y de más flaca. alguna manera él logró, y es algo que a mí me parece, bueno, una de las cosas pues más geniales de lo que él hizo en esta colección es lograr fabricar esta tela y ver a las modelos
un poco más, bueno, Voluminosas. más curvy, las más curvilíneas y las no tanto, verse bellísimas y además muy cómodas en su propia piel. Claro, hago una acotación porque cuando hablamos de estas telas, uno inmediatamente piensa en una tela stretch. Va más allá de eso, porque él pensó en hacer piezas únicas que le pueda quedar a una niña de XS o XL. Totalmente. Porque está diseñado de manera tal que las partes donde están los volúmenes, o sea, los brazos, las caderas, el pompi, eso se pueda ampliar. Sí, Entonces, es una cosa de verdad. genial. De verdad yo pienso que bueno, para mí uno de mis favoritos, por eso mientras él estuvo en la casa Lanvin, creo que dijiste Fendi. Yo dije... Sí, pero esas cosas pueden pasar. Creo que él estuvo desde 2010, 2011 en la casa Lanvin y para mí... Estuvo en Lanvin y estuvo en Guy Laroche. También estuvo en Fendi, estuvo en las tres. Estuvo en Fendi, sí. ¿ves? Por Pero eso. yo estuve pendiente de él solo cuando estuvo en Lanvin, porque fue cuando me conecté con él como diseñador. Y sinceramente creo que es uno de los grandes genios de esta época. Ya va, perdona para acotar esto. Es tan genio que hasta el nombre AZ AZ Factory. es A por su inicial de A. nombre, Albert, y la Z, que es la última Al- letra de Albert. su apellido. Sí. Me parecía No, como y de la A a además, la Z, Fíjate pero... que yo que vi todos los videos, considero que este fue el más revolucionario de todos, Totalmente. porque él parecía como un presentador en un estudio de televisión como este, Sí. y era todo como que Jocoso. pasaban cosas. Yo la primera vez que lo vi no lo entendí. Tuve que verlo 2 veces para poder captar de qué iba la cosa. Yo dije, ¿será que me equivoqué de canal? ¿Qué es esto? De verdad que sumamente interesante. Bueno, en este orden de ideas, el que nos sigue ahora, vamos a hablar un poquito del caso de Fendi. ¿no? Era- Ah, Valentino, Valentino nos falta. Valentino, nuestro querido Valentino Pierpaolo Piccioli. De muerte. Bueno, fíjate que también presentó un fashion film que fue realizado completamente por el mismo director de Suburra, de esta serie de Netflix, no sé si la han visto, y mira esta puesta en escena y el lujo es arrollador, empezando solamente por la puesta en escena de ese palacio en Roma. Sí, a mí me hizo un poco de ruido el piso es muy del Duomo de Florencia, fíjate que es mármol verde, rosado y blanco. A mí me hizo un poco de ruido el piso. Quizás mi ojo de diseñadora, el tema de que todo estuviese en armonía, pero era un desorden en armonía al final. Y un poco ese contraste de el futuro con el pasado, con ese lujo de ese, bueno, imagínate, parecía pues una historia de una época demasiado especial y elegante. Me recordaba un poco a la época de los Medici y luego estas niñas todas del futuro, un poco, creo que él está ahora como no sé, en esa búsqueda hacia el futuro. Bueno, fíjense, aquí en a esta mí- toma que interesante porque le rinde un homenaje a todas las personas que trabajan en el taller, ¿no? Cuando Sí, salen qué vestidos con las maravilla. batas blancas. Además, a mí me llama la atención, hablando de Valentino, que esté usando en esta temporada tanto brillo, ¿no? Tanto dorado. Porque de repente podemos definirlo siempre a lo mejor por el rojo o por colores llamativos, pero siento que las líneas están muy simples. A mí la verdad, este no sería uno de mis grandes favoritos, aunque Valentino es uno de mis diseñadores favoritos. Sí, yo pienso Me que lo parece que que quieres no decir está. es que desde que esto tiene tiempo sucediendo, yo creo que esos lazos, esa feminidad, ese ladylike, que es un estilo muy valentino, ha Exactamente. cambiado y por eso digo que Pierpaolo está llevando la firma hacia el futuro. Yo siento que esta es una colección que pareciera que estuviera, no sé, que fuese diseñada para lucirla dentro de, no sé, 100 años. Y sin embargo, entiendo también que de alguna manera tú ves suéteres o pantalones simples Adaptados un poco a lo que estamos viviendo, que es, Totalmente. que es una Aquí pandemia hubo un universal. detalle que se hizo muy notorio en la mayoría de los fashion film de las grandes casas de diseñadores, que es la presencia de ropa masculina, como que pareciera que se estuviera coleando con la ropa femenina. Esto es algo totalmente Sí, atípico. totalmente. Y las figuras masculinas, la mayoría Muy son femeninas. andrógenos. Sí, yo No, me di cuenta entre que- hombre y mujer. Fíjate, mi verdad. hermanita Dunia, que tiene, pues, la conocemos, ella me decía, ay mamá, hombre, mujer, ¿qué es eso? Hombre, mujer, hay esa tendencia y ahora parece que este sexo neutro es lo que ahora nos tiene a todos un poco como, ¿no? Sorprendidos. Esto lo vimos mucho en París. Totalmente. Quería ahora hablar con ustedes de uno de mis favoritos, que es Jean-Baptiste Valli. Yo de verdad que desde que descubrí a este señor hace ya un buen tiempo, porque él clasifica para las casas de alta costura, toda esta utilización de los tools. En esta ocasión él se inspiró mucho en un viaje que él hizo a Andalucía y hay como recuerdos de las toreritas,
de los trajes españoles y por supuesto como parte de su ADN son estos tules envueltos que bueno, recuerdo la primera vez que lo vi que fue con esta niña que era Ferragni, la famosa influencer de moda, y a ver qué les parece a ustedes. Bueno, él mantiene absolutamente su norte, por decirlo de alguna manera, que es lo que estás diciendo de los tules, de estos volúmenes. Mucho a mí volumen. me fascina y además me encanta su propuesta, pasando imágenes de Sevilla, de lugares donde él se inspiró. Entonces, de alguna manera también le toca a uno más el corazón hablando. No es que yo tenga nada que ver con España, pero siento que está mucho más cerca el concepto. Niña, pero que tú cargas un mantón de Manila en esa pierna. Pero bueno, entonces, nada, a mí realmente me encantó la propuesta, volúmenes siempre, para mí más es más, aunque de la moda lo que te acomoda. A mí hay una capa, no sé si la recuerdas, Liliana Ávila, una capa como color, es un shocking pink, que no llega tan shocking, pero que es una capa que yo creo que yo la podría tener perfectamente en mi guardarropa porque es para siempre, es eterna. Es eterna, es atemporal, mucho volumen, como decía Kim, pero yo siento que él copia, bueno, no copia, creo que tiene una referencia de Cristóbal Valenciaga, cuando Total. Cristóbal decía, Claro. pues que los volúmenes, que a él le encantaba vestir a las mujeres con volumen, porque él le gustaba tapar el cuerpo de la mujer para que no fuese el cuerpo lo que hablara por su propia elegancia. Eso es algo que yo siento que Jean-Baptiste siente también, y de alguna manera creo que eso es un poco la influencia. Esa capa es de morirse, yo creo que cualquiera de las tres podría tener esa capa por unos cuantos años y ser totalmente atemporal y la podrías usar en Vamos a en hablar cualquier ahorita un época. poquito, ya para despedirnos, de Fendi y lo que fue la propuesta de Kim Jones y qué fue lo que pasó con Demi Moore. Bueno, primero, además es la primera vez que este diseñador participa como diseñador de moda femenina en la marca y nada más y nada menos que abre con la nuestra querida espectacular Demi Moore, Demi Moore. que les voy a contar rapidito porque ya me están haciendo señas que vamos a terminar. Demi Moore, 56 años, famosa actriz, de repente se presenta, es la primera en salir y la vemos con la boca un poco extraña, ahí tenemos las imágenes. Estuvimos haciendo un research, Liliana Ávila y yo, porque la vimos al día siguiente con Naomi Campbell en la entrevista Sin Filtro y nos dimos cuenta que quizás hubo un too much del De maquillaje. maquillaje, sí. Así que bueno, querida Demi Moore, esperemos que no es que se les pasó la mano echándote cuchillo. Lamentablemente nos tocó la hora de terminar, nos faltaron unos cuantos diseñadores, pero bueno, veremos si hacemos una próxima entrega con ustedes aquí de mis invitadas especiales. Se les quiere mucho, recuerden mis redes sociales, @AngelaOraA con @A. Kim Loventhal, lo pondrán aquí que es más fácil y Sí, porque es muchísimas gracias. dificilísimo. Y mi querida, Liliana Ávila Bax, y un placer siempre estar aquí contigo. se les quiere. Bye. Gracias.